En esta oportunidad estaremos visitando el Centro Comercial Sambil Valencia. Este popular centro de comercio que atrae a miles de usuarios de todo el estado y el país a diario. Pero no solamente te daré una visita por sus pasillos, te mostraré cómo podría estar funcionando su estructura. Pero no vine solo, precisamente para aportarte el mejor contenido, vine acompañado de un profesional que me va a ayudar a descifrar cuáles son los secretos de ingeniería y arquitectura que hacen posible que esta edificación pues atraiga a tantos miles de usuarios diariamente. Esto es Centro Comercial Sambil Valencia. Bienvenidos. Aquí me encuentro junto a Sergio Valle, ingeniero civil. Muchísimas gracias por acompañarme. Sergio, ¿qué crees que nos espera dentro de sus instalaciones? Mira, el Sambil es una de esas estructuras que tiene bastante que aportar a lo que es el tema de la ingeniería civil, tanto en su aspecto estético como desde el punto de la estructura como tal. Hay muchos elementos visibles con muchas cosas interesantes que ver y dar el mejor contenido para todos. Sin más preámbulos, pues empecemos. Acá subiendo, podemos ver algunas de las tiendas pues, que están disponibles ahora y podemos ver por ejemplo Bloomer, Apolo. Estamos grabando un día viernes, así que vamos a ver qué tal el aforo. Sergio, ¿cómo está constituido esta estructura? Pareciera que fuera una estructura metálica. Estamos en Home, okay, ya les voy a explicar por qué se llama Home. La concepción del Sambil Valencia, al igual que muchos otros centros comerciales Sambil, ellos han mantenido la mítica prácticamente de la estructura metálica. Ellos realmente, muchas de sus estructuras están concebidas de esa manera. Conceptualmente esto está concebido como una estructura aporticada, o sea, esencialmente vigas y columnas. Conectan entre sí a través del sistema de vigas. Más adelante vamos a ver la conexión muy particular que tienen estas columnas para poder garantizar esa unión y sobre todo aquí en Venezuela, que somos un país con un moderado riesgo sísmico, ¿cómo es esa conexión para precisamente poder garantizar lo que es el control de daños o el control de disipación de energía en este tipo de columnas? Por lo menos esta columna que tenemos acá es una columna circular. Todas las columnas del Sambil están catalogadas como columnas circulares, en este caso una columna metálica, entonces una camisa metálica que muy probablemente, y por las filosofías que nosotros normalmente manejamos, lo más probable es que esté rellena de concreto para poder trabajar con una sección compuesta. Eso quiere decir, trabaja tanto la camisa de acero exterior como el concreto a medida que se deforman. No trabajan de manera independiente, no, ellos se garantiza una cierta unión entre estos elementos para que trabajen de forma conjunta. Si vemos para allá o para cualquiera de estos lados, poder que tengan la misma rigidez con todas las columnas que se proporcionan en aquella dirección como en aquella dirección, sin necesidad de elementos de arriostramiento como canales de San Andrés, pórticos concéntricos, excéntricos, etc. No es necesario. Ya con columnas circulares y en este caso columnas rellenas, eso le da suficiente rigidez y por supuesto resistencia para poder soportar los movimientos laterales en cualquiera de sus direcciones. Si vemos por acá que hay algo bastante interesante. Sí, que llama completamente la atención. Tiene una cantidad de elementos muy robustos, pero realmente algo que es ornamental. Pero llama la atención el cómo está constituida. Porque fíjate, nosotros tenemos allá 3 columnas con las que tienes aquí atrás 4. Y de estas columnas, tal como se mencionó anteriormente, nacen las vigas. Ahí están. Pero esas vigas se entrecruzan y son unidas, se le disponen de unas planchas atornilladas para precisamente crear esa unión mediante ensamblaje. Las piezas vienen ya confeccionadas desde el taller y aquí mediante los planos de fabricación se ensambla esta con esta en tal y cual posición. De esa plancha, que en este caso sería una especie de una conexión de empalme entre las vigas que se interceptan, nace el poste, que es el que le da soporte a esta estructura de la pelota. Pero llama la atención las barras lisas, en este caso de un diámetro importante, muy probablemente esas barras son de 1 pulgada,
Estos son elementos que nosotros llamamos o consideramos que trabajan únicamente a tracción. Claro, si yo agarrara esas vigas y le coloco todo el peso de la pelota justamente en el medio, es una condición súper desfavorable a flexión para los elementos de viga. Entonces, claro, necesitaríamos una sección muy robusta, sería muy complicado poder hacer el control efectivo de las deflexiones, etcétera. Apenas, si yo me fijo, justamente en los extremos de las vigas es donde nacen estas barras lisas. Estas barras lisas, al yo acercarme a los apoyos y lanzarlas para sostener, pudiésemos ver como una especie de analogía de una viga completa de sección variable, porque acuérdense que la parte de tracción es la parte inferior de la viga y yo aquí le estoy dando mayor peralte, en mayor altura. Esto lo tenemos que ver de forma estática, como una viga de sección variable donde la mayor sección la tiene justamente en el centro. Por supuesto, eso nos ayuda a transmitir rápidamente las cargas a los extremos de las columnas, porque precisamente ahí es donde llegan las cartelas de apoyo, la conexión de apoyo de estas barras, sostienen el cajetín de la pelota y, por supuesto, salen otros elementos que también trabajan exclusivamente a tracción para poder soportar la pelota. La estructura que es ornamental, su único propósito es la estética, el que se dé la escultura, porque de repente si no existiera todo esto, simplemente estuviesen las vigas y probablemente hasta lo fuesen tapado y hacen otra solución incluso por arriba, para poder, porque como la luz es significativamente grande, entonces probablemente también les fuesen tenido que dar alguna sección, pero lo pudiesen hacer sin sacrificar la estética. Aquí les va la primera curiosidad, y es que el Centro Comercial Sambil Valencia fue inaugurado en el año 2000, ¿ok? Estamos hablando de 25 años, próximamente estará cumpliendo, de inauguración. Sergio, dado que los sistemas de diseño pues, van cambiando con los años, o sea, se van actualizando, ¿cómo mantenemos a las estructuras pues, actualizadas? Es decir, ¿en qué punto uno podría decir que una estructura necesita pues, una revisión de vulnerabilidad sísmica incluso? Cada vez que hay un cambio normativo hay que revisarlo. Ok. Eso es lo que legislativamente es el deber ser. ¿Con qué cumplo y con qué no cumplo? Sin embargo, es importante entender que a nivel de la ingeniería y sobre todo a nivel de las normas siempre te dan unos lineamientos basados, por supuesto, en la parte experimental. O sea, ensayo y error ha ocurrido muchas veces. Mucho, sobre todo del aspecto sísmico, se ha aprendido es precisamente de que han habido fallas, han ocurrido fallas de elementos estructurales, comportamientos no deseados, etcétera, y ahí es donde nosotros agarramos esa data y empezamos a hacer los ensayos y aprendemos de esas lamentables lecciones, porque muchas de ellas, por supuesto, dejan pérdidas bastante importantes. Ahora, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, una estructura como el Sambil que no se vea sometida a todo esto? Bueno, precisamente las previsiones futuras, porque ciertamente nosotros no nos podemos preparar para lo desconocido. Los códigos nos dan lineamientos, sin embargo, hay que estar consciente que el código no nos protege de todas las situaciones y de todos los casos por haber. Lo que lo termina haciendo de cierta manera es nuestro juicio de ingeniería. Su vida útil para cualquier edificación está alrededor de los 50 años, pero nadie está previendo que esto vaya a fallar en 50 años. De hecho, incluso puede darse el caso que venga un evento sísmico y el Sambil tiene que estar de pie, porque es una inversión importantísima. Entonces, por supuesto, por lo general se recurre a filosofías conservadoras. Y a su juicio, con la experiencia de otros eventos, con investigaciones, preparándose, él considera, no, mira, yo de repente necesito considerar más fuerza sísmica para poder prepararme para un evento extremo, un evento verdaderamente crítico. Entonces está en su facultad de proveer a la estructura en esa situación. Y aquí va la segunda curiosidad. Cada una de las entradas del Sambil hace referencia a una base de un campo de béisbol, específicamente el infield. Por eso es que cada una de las salidas se llama home, primera base, segunda y tercera. Pero no solamente se queda allí, puesto que la constructora Sambil tiene esa particularidad o en sus centros comerciales pues tiende a hacer estas figuras pues, que pueden ser bastante vistosas. Para darles un ejemplo,
Tenemos estructuras en espiral, estructuras en instrumento musical, en Barquisimeto, estructura de Margarita, precisamente en la isla. Con respecto a las irregularidades, desde el punto de vista de la tipología estructural, están estructurados de una forma regular, pero eso es con respecto a la concepción estructural. Ahora, si nosotros vemos para allá, vemos una tremenda oquedad, un vacío, sí, un vacío, tal cual. Es importante, que esto representa una discontinuidad del diafragma. Sí, aquí no tienes ningún tipo de aquí no tengo de masa. De masa, sin embargo en el techo sí tengo algo. Sí. Okay, pero aquí, que es donde yo espero que exista gran parte de la carga, sí existe una especie de discontinuidad. Esto es lo que nosotros llamamos discontinuidad del diafragma. Aquellas también son discontinuidad de diafragma, pero todas las edificaciones en línea general tienen una cierta discontinuidad, sobre todo cuando tenemos este aspecto estético abierto al público, que existe, que nos da esa sensación de apertura. Eso se calcula. ¿Cómo nosotros lo podemos intuir? Precisamente mediante el análisis estructural. El análisis estructural a nosotros nos da una respuesta donde yo puedo decir, ok, esta columna, o ahí donde está ese punto de la columna, se mueve igual que aquel punto de la columna donde está el piso. Una losa de concreto con sofito metálico, eso le da la rigidez suficiente para que las dos columnas se muevan a la misma parte. Sí. Eso es algo que tiene particularmente las estructuras metálicas, cosa distinta, por ejemplo, una edificación industrial que por lo general le colocamos es un piso de grating, que es un piso de enrejado metálico, que no va a tener la suficiente rigidez para poder agarrar toda la estructura y que se comporte de una misma forma. Vamos a entrar a la zona gourmet. Aquí llegamos a una de las partes más importantes de este recorrido, y es la zona gourmet. ¿Okay? En esta zona pues se encuentra la mayor cantidad de comercios de comida, y es muy importante porque nos deja ver un poco más de su estructura, puesto que esta zona está dispuesta, o sus elementos estructurales están un poco más expuestos, a diferencia del resto del recorrido. Aquí tenemos varias cosas importantes, poder contemplarlas. Si nosotros vemos hacia la parte del techo, está expuesto, se ve en toda la configuración estructural. De hecho, aquel triángulo es súper interesante, siempre para poder ver cómo se resuelven ese tipo de estructuras. Sabe que el acero es bastante versátil, pero complica muchísimo la parte geométrica. Nosotros tenemos una luz libre de entrepiso de por lo menos unos 6-7 metros. O sea, es algo considerable, por supuesto. Esa diferencia de altura es algo que incide de manera importante en la respuesta de la estructura, tanto para cargas estáticas como para cargas laterales, pero sobre todo en este caso para las cargas laterales. Esto es lo que nosotros llamamos una columna embonada, porque si nosotros vemos acá cómo va la columna, pero al final cómo llega, ahí podemos ver el perfil estructural, el tamaño, e incluso se ve la conexión. Cuando vayamos para el estacionamiento vamos a poder apreciar la conexión, de una mejor manera. Si bien no disponemos de conexiones precalificadas para sistemas de tubos metálicos resistentes a momento, todavía no se dispone en el día de hoy una conexión, por lo menos no aprobada por el AISC, que es la norma que básicamente ha llevado el control de estas conexiones. Es una solución que ha dado resultados. ¿Okay? Es una conexión que ha dado resultados, y toda edificación que uno vea que participa a nivel sísmico, que tenga tipología de columnas tubulares, ya sea cuadradas, rectangulares o circulares, como en este caso, vas a ver esa conexión. De un grado mayor o menor, pero vas a ver conexiones de ese tipo. Otra cosa que también es importante ver acá, la separación entre las correas. Estas correas están separadas de una manera importante. Sí, estamos hablando de Ahí estamos hablando alrededor de unos 2 metros. El sofito metálico tiene, la losa de sofito metálico con el concreto, tiene la capacidad para poder resistir esa luz. Y eso es algo que normalmente sacamos de catálogo, pero no todo el tiempo eso es así. Claro. Muchas veces... me imagino cuando hay elementos que pues, superan una magnitud
no es fácil de No, encontrar en el no, catálogo. ya para algunos casos, por ejemplo, los puentes. Sí. Los puentes no existe un perfil de sofito metálico comercial que te garantice la separación de luces que realmente puede llevar la separación entre las vigas de un puente. Sí. Entonces, claro, ahí viene parte del diseño. Bueno, seguimos caminando y esta zona se ve bastante concurrida. La verdad que la zona gourmet, siguiendo pues su página en Instagram, de verdad que realiza eventos pues bastante variados. En estos días, Sergio, incluso vi que estaban organizando bodas, entonces estaba bien interesante este espacio para el compartir de los usuarios, porque al final el objetivo pues, de un establecimiento comercial es que la gente venga y pues la pase bien. Mira, hay algo que no se ha comentado, que es la diferencia de carga. En el caso de un centro comercial, las cargas oscilan alrededor entre 250 kilos y 300 kilos por metro cuadrado de carga. Sin embargo, esto que es la zona de feria de comida, por llamarlo así, la zona gourmet en este caso, pero que son establecimientos de comida, aquí la carga aumenta sustancialmente a 500 kilos por metro cuadrado. Y es lógico verlo de esta manera, porque de repente durante eventos concurridos, vamos a decir, un día del padre, un día de las madres, un evento del niño, Navidad, que son eventos donde concurre mucha gente aquí al Sambil, podemos ver mucha gente allá, pero vamos a ver el doble de gente acá. Sí. ¿Por qué? Porque la gente aquí, en el centro comercial, la gente normalmente está de forma un poco más móvil, el flujo de carga es un poco más movido, pero aquí no. Aquí la gente se estaciona, literalmente se sienta a comer y puede representar un estado de carga que es bastante crítico, y sobre todo cuando van a hacer algún evento específico en el área de la comida, puede ser importante la cantidad de personas que pueden albergar. De hecho, en el estacionamiento aéreo que está en la parte exterior, ahí hacen, por ejemplo, los eventos estos del off-road. Sí. Bueno, eso es un montón de carga para la cual la carga de estacionamiento está preparada. Claro. Pero es algo que hay que estimarse, hay que prevenir que puedan ocurrir ese tipo de cosas. Otra particularidad aquí de la Feria de la Comida es como hacemos una especie de cambio de tipología, porque nosotros veníamos con, como se comentó anteriormente, sistema de pórtico, pórtico, viga, columna. Pero acá ya vemos un sistema de cerchas. Claro. Arriba tenemos una carga súper concentrada, que en este caso es una zona de gaming. De gaming. Y tenemos también una luz bastante importante que se está salvando. Claro, eso nos da un perfil súper robusto, y sobre todo para poder aumentar la rigidez de piso y el centro comercial, o vamos a decirlo, el piso como tal, evite vibrar en la medida de lo posible. Es imposible negar la vibración, va a vibrar. Sobre todo las estructuras metálicas van a vibrar. La cuestión es cómo nosotros podemos controlar ese grado de vibración. Sergio, o sea que podríamos decir que el sistema de cerchas pues me ayuda cuando ya tengo una carga importante, que por supuesto un perfil comercial pues claramente no me podría salvar. Sí, correcto. Cuando nosotros ya optamos por cercha es porque no existe un perfil comercial que me pueda dar una solución adecuada. Y no por adecuada me refiero solamente a resistencia, porque yo de repente yo pudiera pensar en un perfil, y ocurre más de lo que tú crees, un perfil que es súper resistente pero que tiene mucha deformación. Puede ocasionar demasiada deformación, entonces eso es algo que también es indeseable. El caso de las cerchas, con las cerchas normalmente tratamos de jugar con las dos cosas, tratar de bajar el peso, a maximizar o aprovechar el uso del material, mientras que también estamos haciendo un control efectivo de la rigidez. Si nosotros comparamos, por ejemplo, si ves el cordón de la cercha, cordón y diagonales de la cercha, son significativamente menor que las vigas que vemos allá agarradas de la columna. En donde estábamos hablando ahorita. Es un perfil significativamente menor. Entonces, eso por supuesto nos da el objetivo deseado, que es poder controlar la rigidez, las deflexiones,
al mismo tiempo que aprovecho el material y puedo también sacarle provecho de resistencia, o sea, sin tener que sacrificar la resistencia. ¿Qué te ha parecido el video hasta ahora? Coméntame, déjame tus impresiones y dime qué otro centro comercial o qué otro establecimiento quisieras que visitara. ¿Okay? La idea de este canal es poder brindarles pues, una visión diferente de las instalaciones que normalmente usamos a diario aquí en Venezuela y a nivel mundial. Es importante reconocer, darle la importancia necesaria porque una estructura, una construcción, pues trae detrás mucho trabajo, mucho ingenio y por supuesto un equipo multidisciplinario, no solamente ingenieros, arquitectos, pues el personal que construye propiamente. Estamos hablando de pues, capital de inversión para poder hacer esto realidad y es algo que de verdad se valora y se aprecia y que queremos que siga sucediendo acá en el país, ¿no? Apostar por supuesto al crecimiento de Venezuela es lo principal que todos queremos. Vinimos a detallar algo muy importante en la zona del cine y me gustaría que nos explicaras un poco más. Mira, aquí nosotros tenemos toda esta franja negra, Sí. que es lo que nosotros conocemos como una junta de dilatación sísmica. Esto no está puesto por casualidad. Eso no está puesto por tiene casualidad. una función muy especial. Mira, su principal función es básicamente aislar esta estructura de esta, y sí, es así como suena, son dos estructuras. Sí. Esta parte del Sambil es una estructura completamente distinta a esta, y precisamente lo que nos marca esto es la junta de aislación. Cuando en un principio estábamos hablando de las irregularidades, precisamente existen distintos tipos de irregularidades o configuraciones estructurales que son irregulares. Entre esos están las irregularidades en planta. Si nosotros tenemos una caja, por así decirlo, una edificación que es totalmente rectangular, pero en ese rectángulo le agrego un pequeño anexo, ya eso me mueve o me traslada el centro de rigidez precisamente a la zona que está más rígida. Y por supuesto, como aquí tengo más rigidez que en la otra ala, se va a tender a trasladar para acá. Para evitar eso y para seguir manteniendo la edificación regular, lo que hacemos es que esta porción de la edificación la separamos. Vamos a decirlo, la construimos en una etapa distinta, no la conectamos de manera rígida a ella. Y por supuesto, como tenemos el problema del piso, porque al final el piso es lo que nos termina de una u otra manera también dando la conexión o pasándonos fuerza de este lado para acá, entonces se tiene que también interrumpir y aislar. Por supuesto, al interrumpir y aislar hay que colocar algún elemento que le pueda dar también continuidad a los usuarios. Y no solamente eso, realmente la junta de aislación es una junta, es un mecanismo que se instala que precisamente nos permite tener distintos grados de libertad o posibilidades de movimiento cuando viene el sismo, porque esta estructura de repente puede desplazarse para acá mientras que la otra se está desplazando para allá sin ocasionar daños. Ahí está la palabra clave de todo esto. Aquí estamos en lo que es la segunda base, ¿ok? Y podemos ver una estructura bien particular. Es este techo, para nada pequeño, y con unos elementos bien de tamaño significativo. Sergio, ¿qué nos puedes explicar de esta estructura? Bueno, fíjense, esto es una solución estructural bastante interesante, porque podemos notar que no es usual. Sí se hace, por supuesto, pero no es usual nosotros encontrar columnas inclinadas. Que para remate de estas estructuras inclinadas, estas mismas estructuras inclinadas salgan con otros soportes inclinados, las vigas encuentran doble apoyo de la misma columna. Eso es algo que es bastante interesante, que por eso que a veces uno tiene que abrir un poco la cabeza con respecto a lo de las soluciones estructurales. Ahora, aquí podemos ver las uniones que nosotros tenemos, ¿ok? Todas estas son uniones, en este caso, a compresión,
Esta columna, por supuesto, trabaja de manera importante a flexión. La viga es otro elemento también importante notarlo, ya que es una viga de sección variable. Es una viga fabricada en taller. Es una viga en el cual se han agarrado los listones de plancha y se han recortado para poderle dar toda esta forma, vamos a decirlo, curva que ella tiene, y por supuesto poderla ensamblar por acá. Por supuesto tiene todas sus conexiones extremadamente rígidas, por lo menos la conexión del empalme. Hay la unión entre este primer apoyo diagonal y la viga inclinada que llega ahí. Todo eso nos demarca la importancia del número uno de lo que es el proyecto de ingeniería, de que se lleve a cabo un proyecto de ingeniería, y sobre todo la importancia de la ingeniería de detalle, en este caso la ingeniería de fabricación, para poder precisamente coordinar lo que es la fabricación y ensamblaje de esta pieza, porque si yo no tengo conciencia de cómo yo voy a poder montar la estructura, simplemente yo podré calcular muchas cosas de una manera espectacular, pero al final tiene que ser construida. Hay procesos que te permiten mayores tolerancias de montaje que otros. Cuando nosotros estamos hablando de conexiones atornilladas, normalmente estamos hablando de una relativa holgura. Cuando estamos hablando de conexiones soldadas, no. ¿Por qué? Porque entonces cuando la pieza no calza, entonces tenemos que empezar a utilizar planchas de relleno, y eso complica todo, enmarca la estructura en un grado de complejidad aún mayor. En cambio, cuando nosotros tenemos conexiones atornilladas, podemos darle la holgura a través de la perforación de los tornillos, incluso hacer agujeros sobredimensionados, lo que llamamos un slot o un agujero alargado, para poder nosotros manejarnos mejor en la parte de las tolerancias durante la etapa de fabricación. Otra cosa que también es sumamente importante ver en esta tipología estructural es que estas vigas, vamos a ver si se ven de este lado, ellas por supuesto se agarran, allá se ve el perfil de salida, ahí se ve ese perfil de salida que es el soporte de aquel lado, pero si nos damos cuenta de algo, esto sirve, todo este conjunto sirve como una especie también de tirante, para que también lograr darle una especie de soporte a la columna y poderla atraer, o mejor dicho, que no termine de causar mayor deflexión hacia abajo. Todo eso depende precisamente de la manera y la forma en la que haya sido calculada la estructura, o sea, considerada. Habría que indagar un poco más en la parte posterior de esto para ver si hay otro tipo de conexión, pero por los momentos eso es lo que se pudiera inferir. Sergio, ¿cómo se controlan las vibraciones para fachadas que están pues, cubiertas con material como vidrio, que es bastante susceptible a esto, y en el tema, sí, en el tema de vibración en general? Las vibraciones se controlan de dos maneras. Se controlan mediante la rigidez o se controlan mediante amortiguamiento, pero en este caso no disponemos de un sistema propiamente de amortiguamiento, a excepción del amortiguamiento propio del sistema, que viene dado en función del material. Sin embargo, la rigidez, que es una característica dinámica, porque el problema de vibración es una característica, es un problema dinámico, gran parte de su componente es la componente de rigidez, y el caso de las vibraciones se controlan o con rigidez, y ya cuando tenemos un problema de vibración severo, muchas veces también lo podemos controlar mediante las adiciones de masa. Sin embargo, para acá, para una fachada, no le podemos agregar masa. Si nosotros quisiéramos hacer un control efectivo de la rigidez, tendría que hacerse mediante la rigidez del sistema, y por eso que nosotros podemos ver aquí ese esqueleto de perfiles tubulares detrás de la estructura. Por supuesto, no solamente cumplen con la función de controlar vibraciones, la función principal de ellos es poder precisamente sostener y darle apoyo al sistema de fachada. Ahora, porque si es así no se coloca de repente un perfil, vamos a inventarnos ahorita, de 60 por 60, porque probablemente para la fuerza de viento, que eso es algo que se estima mediante las secciones
de componentes y cerramientos, cuando uno hace un análisis de viento, probablemente no daba ni la resistencia ni las deflexiones laterales. Eso es lo que nosotros hacemos también un control de diseño por servicio, que esas deflexiones estén dentro de un límite seguro, por así llamarlo, que no genere, en este caso, malestar al usuario, para que la edificación pueda ser usada de acorde a lo que ha sido establecido. Imagínate que un vidrio de esos estuviese agrietado cada 3, 4 meses por efectos de vibración. Claro. Eso es una interrupción del servicio de la edificación. Incluso te pudiera dar inseguridad, yo no quiero pasar por ahí porque ese vidrio se la pasa roto. Entonces eso es algo bastante interesante. Entonces, la configuración para poderle dar el soporte a la fachada. Todo esto es un mix del por qué es esa tipología. Si vemos un poco más arriba, también se le da una tipología, vamos a decirlo, hay como una especie de cercha. Sí. También se le da una especie de cercha para también controlar las deformaciones verticales, y es lo más probable que pueda ocurrir ahí, para que el peso de los vidrios no recaiga puntualmente en las vigas y estas no flecten de manera excesiva. Ya casi llegamos al final de este increíble recorrido, pero antes hagamos una última parada por las instalaciones del estacionamiento. Sergio, ¿por qué esta parte de la entrada? Esta es la rampa de segunda base. Vamos a alejarnos un poquito para que se vea. ¿Por qué tal vez esta estructura fue hecha en concreto? Si la estructura principal, pues, valga la redundancia, es metálica. ¿A qué se puede deber esta elección? Mira, pueden haber múltiples razones, desde procura de material hasta la parte logística para poder haber trabajado en esta zona, pero algo que sí tiene bastante peso son dos factores. Número uno, la exposición de esto, sobre todo a temas, por ejemplo, el agua de lluvia, es la zona que está totalmente expuesta. Si nosotros vemos, ya aquí estamos en el exterior del centro comercial, por supuesto, es una zona que es bastante expuesta a los factores ambientales, y aquí en este tipo de cosas, entre comillas, el concreto tiene una mayor durabilidad en contra del acero. No es que el acero no se pueda, solamente que hay que protegerlo, y el concreto también. Otra de las posibles razones también es que esta zona también es una zona de tránsito vehicular. Aquí arriba nosotros tenemos la escalera de acceso por lo que sería segunda base del Sambil, y tenemos también una plataforma de acceso vehicular donde acceden los vehículos para poder dejar pasajeros. Eso también nos induce a otras cosas, que es algo que normalmente las estructuras metálicas se ven más afectadas que las estructuras de concreto, que es un tema que se llama la fatiga. Eso es un tema que sobre todo a nivel de puente se trata con bastante dedicación, ya que el fenómeno de fatiga es una carga repetida durante varios ciclos, durante un ciclo determinado de veces. Entonces, claro, tú te podrás imaginar un puente en el que los carros van y vienen todo el santo día. Entonces, acá, si bien no es el caso particular del Sambil, es probable que hayan tomado ciertas previsiones, pero estamos casi 100% seguros de que esto es así en concreto, porque tenemos una previsión por durabilidad, por la exposición de la estructura ante los agentes ambientales. De hecho, si vemos para este lado, todo esto es un muro de concreto. Aquí arriba, a este nivel, nosotros tenemos ya el nivel de la calle, sí, que sería ya la parte de la avenida que transita aquí al lado del Sambil. Otro de los elementos importantes en las conexiones, digamos, son estos elementos. ¿Puedes explicar, Sergio? Son ménsulas. ¿Puedes explicar de qué va estos elementos y por qué se colocan? ¿Para qué nosotros hacemos la ménsula? Esta es una ménsula metálica para dar apoyo aquí a la estructura de concreto. Simplemente se hace de esta manera porque no se está buscando, a partir de la columna de concreto, crear una conexión rígida con la viga. O sea, a la hora de que
exista alguna especie de movimiento entre la estructura de concreto y la estructura metálica, ellos tienen una posibilidad de independizarse. No necesariamente porque esta columna o en algún punto se tenga que desplazar para allá, puede ser por algún movimiento sísmico, por ejemplo. Esta estructura de concreto todavía tiene un cierto margen para poderse desplazar independientemente de ella, para que no cuando ella se desplace para allá, ella también se venga. Básicamente esto está simplemente apoyado. Simplemente apoyado. Okay. Esta es una conexión simplemente apoyada. Aquí lo que podemos ver un poco más arriba son una especie de apoyo. Habría que indagar bien si son elastoméricos o no, pero son apoyos para poderle dar precisamente esa independencia a la estructura. De haber querido de repente el diseñador, y se puede ver perfectamente aquí, el espacio en el que no existe conexión entre la columna, entre la columna y las vigas de concreto, porque no se desea, en esta ocasión, no se desea una unión rígida. ¿Cómo una unión rígida? Bueno, que cuando la columna vaya a rotar, la viga también rote con ella. Eso no es lo que se está buscando en este caso, solamente se está buscando un apoyo a través de un elemento que ya es existente. ¿Por qué? Porque probablemente se hizo toda esta fase inicial de todo lo que es la estructura metálica del sambil y posteriormente se hizo esta parte de la entrada. Es lo que puede ser más probable en esta situación. Entonces, para simplemente, ya que tengo una columna acá y no necesito dar apoyo, entonces se utiliza todo, esto es una luz grandísima, entonces se utilizan estos elementos simplemente para dar un punto de apoyo, en este caso a la estructura de concreto. Venimos a la zona del estacionamiento para hablarles un poquito del detalle de esta conexión, que es importante, y que nos explique la diferencia, Sergio, entre una conexión a momento y a cortante. Bueno, fíjense por acá, ya he mencionado a lo largo de esta visita el tema de la conexión precalificada, que si es una conexión competentemente sísmica o no, y que esta tipología de perfiles tubulares no posee una conexión, vamos a decirlo, ensayada. Ya eso lo hemos venido comentando. Sin embargo, esta ha sido la solución que predilectamente se ha utilizado durante varios años y que, repito, ha dado buenos resultados a la hora de ciertos eventos sísmicos. Por supuesto, entre los requisitos importantes para una conexión como esta es que el tubo esté lleno de concreto, que se comporte como una sección mixta. Esto es lo que nosotros consideramos una conexión de plancha extrema con diafragma. Esto que tenemos acá es un rigidizador, es un anillo que está envolviendo la columna y que por supuesto le soldamos estas planchas, y el nombre de plancha extrema porque precisamente a los extremos de la viga está la plancha que se utiliza como unión. Ahora, esto es una conexión a momento, esto es una conexión que es súper rígida, y eso es lo que se desea en estas situaciones o en estos eventos sísmicos, cuando viene un evento sísmico. ¿Cómo sé yo si es una conexión a momento o si es una conexión a cortante simple? Una conexión es a momento cuando estamos agarrando las alas del perfil. ¿Por qué? Porque las alas de un perfil como este es el encargado de transmitir el 90% de las fuerzas flectoras. Mientras más alejados estemos del eje neutro, mayor va a ser la fuerza que va a soportar esa fibra, en este caso las alas. Por eso es que los perfiles I tienen esta forma, por eso es que tienen esta tipología: almas esbeltas y alas anchas, para poder aguantar la mayor cantidad de flexión posible. En cambio, cuando el cortante le ocurre al revés, el cortante máximo ocurre en el alma. El alma es el encargado, y por eso es que cuando nosotros diseñamos vigas de este tipo, nosotros disponemos y no hacemos alguna especie de interacción o combinación de fuerza, porque decimos, bueno, el 90% del cortante lo absorbe el alma y el 90% del momento lo absorben las alas o es transmitido. ¿Qué pasa si yo no conecto las alas? Entonces no hay posibilidad, no hay vía de escape para las fuerzas por flexión, sino que quedarse en el mismo perfil. Esto acá es una conexión típica sísmica para una edificación sismo resistente de perfiles tubulares, ya sea perfiles cuadrados, rectangulares o
perfiles circulares como este caso. Ahora, para aclarar por qué el tubo tiene que estar relleno de concreto, porque cuando esta viga flecta de esta manera, esta ala se comprime, pero si el tubo es hueco, se dobla, llamarlo de alguna manera. Es lo que nosotros conocemos como el abollamiento de la cara de la placa. Sí. Por eso se rellena de concreto, para cuando precisamente venga aquí la fuerza compresiva y trate de aplastar la cara del tubo, el concreto, que tiene muy buena resistencia a compresión, le dice no. Aquí estoy yo para poder aguantar esa fuerza. Igualmente, cuando viene la flexión contraria, sí, se comprime mediante aquella ala. Igualmente está el concreto para poder aguantar esas fuerzas compresivas. Bueno amigos, así como hemos llegado al final de este tour, esta visita, no solo pudiste observar cómo está el comercio en el Sambil Valencia, sino que además dimos una mirada más allá y pudimos observar un poquito de cómo funciona el sistema estructural gracias al acompañamiento de Sergio. Así que, pues nada, no queda más que decir que te suscribas y que me comentes nuevamente cuál estructura o cuál centro comercial quisieras que visitáramos para pues hacer este recorrido bien educativo e interesante. Entonces, por acá me despido y nos vemos en el próximo episodio.